Ayer, bueno, terminamos el ejercicio, pero cuando hicimos ahí el repaso del proyecto para ver si había dudas, la mayor duda que quedó, bueno, es cómo pintar las celdas, ¿sí? Todo lo demás se supone que lo vimos en el ejercicio, todo lo que se les pide lo vimos en el ejercicio. Pero pintar les decía que como que no era tan sencillo, y pues yo como ya lo había hecho, pues se los puedo pasar y se los puedo explicar. Bueno, entonces miren, voy a tomar como referencia el ejercicio, el mismo, y a ver, este es el PA, aplicación, ah, lista de asistencia. Y voy a tomar cualquiera de las tres opciones porque lo voy a hacer en el botón calcular, ¿sí? Botón calcular. Ahora, yo voy a pintar pues algo que se me ocurra, no exactamente lo que se les pide. Ahí ya la lógica de cómo escoger lo que van a pintar, pues ya la van a establecer ustedes. Entonces voy a tomar el primer frame, el que no es encapsulado y el que no es arreglos paralelos. Entonces me voy a ir al botón calcular, ¿sí? Bueno, ahorita, una vez que calcule, ya calculó y puso todos los valores. Bueno, ahora vamos a suponer que yo quiero pintar de cierto color el primer renglón, todo el primer renglón, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, vamos a crear dos clases. De hecho, les voy a pasar esas clases, pero para incorporarlas al proyecto, voy a crear dos clases. Bueno, una clase se va a llamar celdas, ¿sí? La clase celda. La celda, pues es una celda del JTable, ¿no? La clase celda. Y otra clase que se va a llamar color celda. ¿Sí? Bueno, voy a agregar otra clase que se va a llamar color celdas. Ahorita las dos clases están en blanco. Y entonces yo voy a copiar del código que ya tengo. Es que si me lo traigo, me lo tendría que traer de otro proyecto y luego ponerle ahí copiar con refactor. Entonces ahorita lo que hice fue crear las clases en blanco y luego le voy a copiar el código que ya tengo en esas clases. Bueno, ese código yo lo traigo ahorita aquí, luego se los paso ahí en la página. El, este es el código de la clase celda, ¿sí? La clase celda tiene tres atributos: renglón, columna y color, ¿sí? Bueno, entonces voy a tomar todo esto. Se supone que la definición, la declaración de la clase ya está. Entonces voy a tomar todo esto. Hasta aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en la clase celda. ¿Dónde quedó celda? ¿Y dónde se quedó la clase celda? No la puse. No, pero esta es la color celdas. Me falta, según yo ya había creado la celda, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a crear la celda. New Java Class Celda. Según yo ya la había creado, pero no sé dónde la dejé. Bueno, ahí está celda. Ahora sí tenemos la celda y color celdas. Bueno, aquí voy a copiar ese código. Aquí se está utilizando un atributo que también debería ser privado, ¿verdad? Bueno, pero es de la clase color. Entonces, este no es primitivo. Entonces hay que agregar la librería. Agregamos la librería. AWT color. Ya, mi clase celda tiene tres atributos, dos enteros, renglón, columna y un color, el color, ¿sí? Bueno, ya, esto nada más, si se fijan, esta clase no tiene ningún cálculo, ningún proceso. A veces así tenemos clases que nada más sirven para encapsular información. Bueno, entonces esta clase me va a crear objetos que voy a utilizar en la otra clase. A ver, ¿sí?
Me voy a la clase color celdas. Y voy a copiar de donde tengo mi acordeón de acá. Aquí está, color celdas. Voy a copiar todo esto. Bueno, si se fijan, aquí dice implements. Dice esto. Se lo voy a agregar. Luego vemos qué quiere decir eso de implements. Más adelante vamos a ver ese concepto. Entonces, me voy acá a la aplicación, lo voy a copiar. Me voy acá a la aplicación. Le voy a poner aquí implements. Luego, voy a copiar el código. El código está desde aquí. Si se fijan, aquí estoy utilizando un array list. Entonces voy a copiar todo este código. No lo voy a explicar porque pues algunas cosas están medias extrañas por ahí. Fíjense que anteriormente yo no les pasaba el código fuente, yo les pasaba una librería. O sea, con esto yo creo una librería y luego les paso la pura librería y ya nada más hay que agregarla al proyecto. Pero tuve muchos problemas a la hora de que lo agregaban. A veces no funcionaba y no lo agregábamos bien. Entonces dije, no, mejor les paso el código fuente. Entonces, bueno, me voy a ir acá y voy a copiar el código de la clase. Me marca varios errores porque hay que agregar varias librerías. El archivo que les voy a pasar pues ya va a traer todo declarado. Entonces aquí vamos a agregar esta. Buenos días. Vamos a agregar la librería del JTable, la librería del array list, todas las librerías que me pida. De component, ¿no? De component también. De color. Creo que ya son todas. Vean todas las librerías que agregó. Bueno, entonces, ya que tengo, lo voy a grabar a ver si ya no marca error. Ya no tienen errores. Bien, entonces, lo que vamos, esta clase color celdas utiliza objetos de la clase celdas. Aquí está. Este array list es hagan de cuenta que es un arreglo encapsulado. Esa clase array list es como que tiene un arreglo encapsulado, pero pues es dinámico. Es decir que puede crecer y disminuir el tamaño de elementos en tiempo de ejecución. O sea, es una clase muy, muy utilizada, muy útil. Bueno, entonces ahora sí me voy a ir a la aplicación. Esto es nada más pues para poder usarlo. Lo tenemos que incorporar al proyecto. Entonces ya me voy a la aplicación en donde quiero utilizar eso y lo voy a hacer aquí. Tengo que crear un objeto de la clase color celdas. Color celdas, así se llama la clase. Voy a crear un objeto de esa clase. Se llama, le voy a poner colores, ¿sí? Igual, y el constructor, lo podemos checar aquí. El constructor nada más tiene un constructor. Y el constructor, ¿qué me pide? Una referencia del JTable. O sea, me pide el JTable. Entonces, le vamos a pasar la referencia. Aquí le voy a decir new color celdas. Y le voy a pasar el JTable, pues de mi frame. Se llama JTable, ¿qué? Empleados. ¿Cómo? Ok. JTable, ¿verdad? Empleados, o cómo le puse, empleados. Bueno, ahí me equivoqué. Ahora sí. Bueno, ya le creamos el objeto colores, es un objeto de la clase color celdas, y le estamos pasando, porque así me pide su constructor, en dónde quiero aplicar los colores. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle celdas a ese objeto colores. Le vamos a agregar celdas. Vamos a suponer que yo quiero pintar el primer renglón, ¿sí? Entonces le diría, un for. Voy a recorrer todas las columnas del primer renglón. Buenos días. Entonces vamos a poner aquí, pintamos el primer renglón. Y entonces aquí va a decir, for in C de columnas, pintar el primer renglón, el renglón ya lo tengo, es el 0. Lo que tengo que recorrer son las columnas.
Entonces, C menor que modelo punto get column count y luego C++, y le vamos a decir a colores. Colores tiene un método que se llama add celda, ¿sí? Y esa, yo le voy a agregar la celda que quiero pintar con 3 parámetros. Acuérdense que la celda tiene 3 atributos: el color, perdón, el renglón, la columna y el color. Es lo que le voy a pasar. Aquí bien podría haber recibido un objeto de la clase celda, pero internamente lo va a crear. Si nos vamos a este método add celda, lo tenemos aquí. ¿Dónde quedó add celda? Aquí está el método add celda. El método add celda recibe un renglón, una columna enteros y un color, y con eso crea una nueva celda. Y esa celda la agrega al arreglo, al del array list. Bueno, pero eso ocurre dentro de las clases, ¿verdad? Eso ya está hecho. Entonces acá le vamos a decir, vas a agregar una celda. Add celda, renglón, columna, color. Entonces le digo, el renglón es el 0. Yo digo que es en el renglón 0. La columna es la C. Y el color dice ahí que amarillo. Pues lo dejamos así. A ver qué hace. Bueno, y después le debemos actualizar el objeto colores. Vamos a poner repaint. Entonces realmente en la aplicación no hicimos mucho. Nada más creamos un objeto de color celdas, le pasamos al constructor el JTable en donde queremos que se reflejen los colores, y luego ya establecemos la lógica de lo que queremos pintar. Yo digo, voy a pintar el primer renglón. A ver, entonces la librería color hay que agregarla, nomás que a veces ya la agrega sola, ¿no? A ver, entonces eso va a ocurrir cuando calculemos, ¿sí? Ya pintó el renglón 1, o el renglón, perdón, el 0, lo pintó de amarillo. Aquí yo le puedo decir, no, pues píntalo de otro color. Píntalo de cian. ¿Qué hice? A ver, píntalo, no sé, de rojo. Acuérdense que la clase color tiene, la clase color nos permite crear colores dependiendo de la combinación que hagamos de rojo, verde y azul, pero también ya trae definidos ciertos colores básicos que son los accedemos a través de color punto. Entonces aquí aleatorio le digo que calcule y pues ya lo puso de rojo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decirle aquí, lo voy aquí a comentar y voy a pintar todas las celdas, ¿sí? Le voy a decir, vas a recorrer todo el JTable por int r igual 0, r menor que modelo punto get row count y luego r y luego todas las ahora todas las columnas de cada renglón por int c igual 0, c menor que modelo punto get column count, c ahí va a recorrer todas las celdas del JTable. Y le voy a decir aquí que voy a usar un switch y tengo el random por aquí. Bueno, el random no lo tengo en este botón, lo voy a sí lo puse arriba. Bueno, ok, entonces lo puedo usar. Entonces aquí le voy a decir azar punto, no lo puse acá, pues, entonces creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces lo tengo que crear otra vez. Lo puse en la aleatorio. Bueno, lo voy a poner arriba. Eso le va a cambiar el color también, ¿verdad? Aquí, lo voy a poner aquí. Ya lo voy a poner como atributo del frame. Ya lo puedo usar en cualquier lado. Bueno, entonces acá le voy a decir switch de azar.next in
Le voy a decir que me regrese un valor entre 0 y 9. Nada más que voy a tener que usar aquí un bloque porque van a ser dos instrucciones. Voy a escoger ahí un color al azar. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer de esta manera. Es que como ya a ver, este lo tengo que poner ahí para que sea parte del ciclo, ahí y así. Bueno, entonces el switch siempre lleva llaves, ¿no? El switch va a ser así. Bueno, entonces voy a poner el caso 0. El caso 0, voy a declarar una variable aquí que se llame color, una referencia de color. Color es la clase, color es una referencia al objeto, y aquí le voy a poner que empiece con E. No me interesa con qué empiece porque yo acá le voy a asignar un color. Es nada más para que no me marque error, porque no le voy a poner el default. Como aquí color va a tomar cualquier color, yo aquí le voy a poner color. A ver, voy a empezar con el color, bueno, el negro. Luego aquí un break. Voy a ir cambiando aquí, case 0. Aquí me faltó la asignación. Así. Yo tengo una referencia que se llama color, de la clase color. Bueno, digamos que la referencia se llama color porque lo estoy viendo en español. Se llama color y la clase se llama color. Y le estoy asignando un color que viene en la misma clase. O sea, la misma clase me permite obtener colores que ya vienen definidos. Bueno, entonces este switch, la idea es que me va a generar un número entre 0 y 9 y yo por cada número voy a escoger un color diferente. Entonces le voy a decir aquí, voy a repetir esto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque son 10 valores los posibles que puede generar. O sea que sería 1, 2, 3, 4 y hasta 9, ¿no? Y le voy a ir cambiando aquí el color. Voy a poner aquí a lo mejor el blanco. No, el blanco está muy aburrido, ¿eh? El rosa, por ejemplo. Vamos a ver, no vienen todos, vienen los básicos. El verde, el amarillo. Si marca errores que no viene, viene el magenta, creo que así viene. El magenta. Y luego el rojo, el naranja. Viene también el azul. El azul clarito. Y bueno, podemos averiguar aquí cuáles vienen, ¿no? Color punto, el gris. Voy a poner el gris. Aquí lo que hace este switch es escoger un color al azar de esos 10. Y entonces, ya cuando sale de este switch, yo le puedo decir, como creé la referencia a colores, que es donde yo voy a asignarle los colores en renglón, columna y color. Entonces ya le diría aquí, colores, punto, add celda. Renglón columna, pues me lo va a dar RC. Y el color, pues me lo va a dar color, o la referencia color. Y entonces ya cuando salga, pues que repinte, que actualice el frame. Eso de repaint lo está haciendo continuamente los componentes visuales. O sea, continuamente se están refrescando. Cuando había pantallas que no eran así muy rápidas o sea, no muy rápidos, pues sí se notaba que iban refrescando, como que se veían parpadeando. Ahorita casi ya no se ve eso. A ver, entonces vamos. ¿Cuál es la intención de este ciclo, doble ciclo? Que recorra todas las celdas y que le ponga a cada celda un color aleatorio de esos 10. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Cada vez que calcule, va a cambiar los colores. Bueno, porque no tiene mucho sentido esto, pero nada más para ver cómo podemos utilizar la librería. Ya lo que ustedes van a pintar, ahí ustedes deben establecer la lógica. Si les tocó pintar el mayor,
y el menor, por ejemplo, pues tienen que, con algunas comparaciones, en qué renglón quedó el mayor, en qué renglón quedó el menor, y pintar nada más esos renglones, ¿va? Esto es nada más para saber cómo se utilizan las librerías, ¿no? Bueno, para eso, para lo que nos va a tocar, hay que volver a descargar el archivo de selección. ¿El de asignación? Sí. Sí, el archivo de asignación hay que descargarlo cada vez porque para que se actualicen los datos, sí. Inclusive cuando lo descarguen van a ver que cambia un poquito el nombre. Ahora dice que es del proyecto 2. ¿Sí? No se llama igual que el del proyecto 1. Aunque es el mismo programa, pero con datos actualizados, ¿sí? Al proyecto 2. Bueno, entonces así es como se utilizaría la... más tarde les paso ahí por la página estas dos clases, la clase celda y la clase color celdas. ¿Quieren enviar un archivo? Sí, les voy a pasar el archivo. Que les decía que anteriormente yo les pasaba la librería y luego ustedes instalaban la librería y la usaban nada más. Ya no veíamos nada del código, pero pues sí tuve muchos problemas porque a veces que no carga la librería, que no la agarra o que no sé, ¿verdad? Entonces, pues era causa de ahí de muchos regresos de proyectos, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya les paso directamente el código para que no haya problema. Bien, entonces ahora sí creo que damos por terminado ese ejercicio. Vamos a empezar el tema 3. Fíjense, son 6 temas y llevamos 2 apenas. ¿Qué semana es esta? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué semana es esta? No sé. Es la semana número 10. Faltan 6 semanas de clases. ¿Sí? Terminando esta. Bueno, entonces ya voy a quitar esto y vamos a empezar el siguiente tema que es... ¿Vamos qué? Vamos bien. Ok. No, y eso que faltan, o sea, quedan en el tintero muchas cosas que me gustaría ver, pero... O ejercicios por hacer. Tema 3. Herencia. ¿Sí? Como muchos conceptos que hemos visto, ya los hemos utilizado. Sí, ya ven que cuando empezamos a ver que los objetos y que los métodos, pues todo eso desde fundamentos ya los habíamos utilizado. Yo he mencionado la herencia algunas veces. ¿En qué método? ¿Se acuerdan? En un método he mencionado la herencia. A lo mejor no con la palabra herencia, con heredar o con... Pero sí lo he mencionado más de una vez. En el toString. ¿Qué he dicho con el toString? Bueno, yo he dicho que el toString es un poco diferente, lo podemos ver en cualquier clase. Aquí, en la clase horario, por ejemplo. En la clase horario tenemos varios métodos, pero el único que dice aquí... ¿Dónde quedó? El único que trae aquí una señal es el toString. Y yo les digo, para saber o confirmar que puse bien la firma del método toString y que funcione en los contextos que debe funcionar, debe aparecer aquí la palabra override. De hecho, muchas veces se pone la palabra override para que se entienda que ese es un método heredado, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí, añado y me pone aquí el override, esto indica que este es un método heredado. O sea, es un método que ya existe. Y ya existe y ya lo podemos usar. Pero si como viene no es útil, lo podemos redefinir. Y es lo que estamos haciendo. Ya sabemos que si no declaramos el método toString, si no lo codificamos, de todos modos sí lo podemos usar. Nada más que la información que nos sale, pues no es muy relevante para nuestro propósito. Sale el nombre del paquete junto con el nombre de la clase y sale la dirección del objeto. Pues eso casi nunca nos va a ser útil. Por eso, normalmente el método toString lo recodificamos para darle, pues, al objeto lo que es la representación de ese objeto como una cadena de caracteres. Y aquí, pues, fue poner las horas, minutos y segundos en cierto formato que se utiliza normalmente. Bueno, entonces, vamos a... Ya por ahí habíamos aplicado herencia.
En otros, luego vemos en dónde más hemos aplicado herencia sin saberlo, porque no lo necesitamos, no necesitamos saber que hay que aplicarlo. Bueno, me voy a apoyar aquí en unas notas que luego les voy a compartir. Dice que la herencia permite crear una clase a partir de otra clase. ¿Cómo, si mencionamos el término herencia así, no en programación, aunque recuerden que programación orientada a objetos, todos los conceptos los toma del mundo real? ¿Qué entenderíamos por herencia? ¿O en dónde lo aplicaríamos? ¿Dónde lo veríamos aplicado la herencia? El típico. Cuando hablamos de herencia, no en el contexto de programación orientada a objetos, sino en general, en el mundo real, ¿a qué nos referimos? Algo pasado de generación. A algo que pasa de generación en generación, ¿verdad? Tal vez la herencia más conocida es la herencia de... que se cayó también esa silla. No, es que acá ya se había caído una. ¿Sí se cayó? No, no se quebró, pues nomás se cayó mi compañero. Ah, qué caray. ¿No le pasó nada? Bueno. Ah, todo bien con la silla, bueno. La herencia, así en términos generales, se asocia mucho con bienes, ¿verdad? Me hereda, mi papá me hereda una casa o ahí algún dinerito, pero aquí la herencia más bien está enfocada en lo que dijiste ahorita, de generación en generación, son la herencia genética, básicamente. ¿Sí? Entonces aquí dice que la herencia permite crear una clase a partir de otra que ya existe. O sea, para que exista herencia debe haber una clase y luego de ahí se puede crear otra en base a la que ya existe. ¿Qué es lo que ocurre con los seres vivos, no? Los seres vivos se crean a partir de un ser que ya existe. Bueno, la clase nueva, la clase que se crea, se va a llamar subclase, clase derivada o clase hija. Creo que el término más común que vamos a utilizar es clase hija. Y accede a los elementos de la clase existente, o sea, la que ya existe, la cual se va a llamar superclase, clase base o clase padre. Creo el que más recordamos es clase padre, clase hija. Dice, generalmente se agregan más atributos y métodos particulares a la nueva clase. La idea de la herencia es que tengamos una clase que ya sabe hacer algo y que le agreguemos funcionalidad para que haga algo más especializado. O sea, va a saber hacer lo que ya hace la clase existente más lo que se le agrega a la nueva clase. Entonces, la nueva clase es como una especialización de la clase padre. Bien, la clase padre generalmente pues va a tener menos atributos o métodos. La clase hija le va a absorber esos atributos y métodos y le va a agregar más. Esa es la idea de la herencia. Por eso se dice que una subclase es una especialización de la superclase. La herencia, esta idea la tomé de Deitel, del libro de Deitel. La herencia es una forma de reutilización de software. Muchas de las cosas que se aplican o que se implementan en el código, en el software, van encaminados precisamente a reutilizar lo que ya funciona, porque eso nos va a permitir crear nuevas aplicaciones más rápidos y más seguras. Siempre la reutilización. En fundamentos, ¿cómo aplicamos la reutilización? Con las funciones, ¿sí? Acá las estamos aplicando con las clases. Bueno, la herencia es otra forma de reutilizar el software. Dice, y se mejora con las nuevas capacidades o modificaciones a las ya existentes. ¿Por qué es importante la reutilización en software, en programación? Ahorra tiempo en el desarrollo de programas, fomenta la utilización de algo que ya funciona, de lo que ya está probado, depurado, de alta calidad, lo cual aumenta la productividad de los desarrollos, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se representa la herencia.
yo he insistido mucho en que hagan los diagramas de clase tal y como los vemos aquí, y luego me los garigolean mucho o me los estilizan porque no les gusta, porque están muy aburridos, yo creo. Pero les digo, es que los diagramas son una representación formal de la clase, deben estar así en rectángulos, con una línea normal, dividido en dos, arriba el nombre de la clase, al centro los atributos y abajo los métodos. Sin más, ahí no se ponen comentarios, nada más se pone la representación de los atributos y de los métodos, el menos para los privados, el más para los públicos, y así. Bueno, entonces, ¿cómo se representa la herencia en diagrama? Aquí tenemos dos clases, dice, en este caso, la clase B hereda de la clase A. O sea, la clase A es la que ya existía. Es la clase padre, la clase base o la superclase. Que ya tiene definidos dos atributos, W y X, dice que son privados. Y tienen dos métodos, el 1 y el 2. Bueno, la clase A va a heredar a la clase B. O sea, la clase B va a ser hija de la clase A. Puede ser clase hija, clase derivada o subclase. Y entonces, es como se representa la relación de herencia entre dos clases. De la clase hija parte una flecha, de ahí parte, y llega a la clase padre con un triángulo o pero es hueco, no es sólido, es hueco. Porque si es sólido, quiere decir otra cosa. Esa es la representación de la herencia. Bueno, dice, entonces se puede decir que B, esto lo voy a poner, creo que lo tenía por aquí. Bueno, dice, se puede decir que la clase B es hija de la clase A. Bueno, que la clase B es clase derivada de A. O que B es subclase de A. O simplemente que B es un A. Es como los apellidos que se heredan. Hablando de padre e hijo. Puede ser padre e hija. Por ejemplo, yo me apellido López porque me lo heredó mi papá, que se apellida López, ¿sí? Entonces yo soy un López porque mi papá es un López, pero al revés no se vale. No puede ser mi papá, yo soy López porque Armando es López, porque mi hijo es López. O sea, yo soy un López porque provengo de un López, pero mi papá no proviene, o sea, no puede crearse un padre a través de un hijo. Se puede crear un hijo a través de un padre o una madre. Y eso es lo que dice aquí. Yo puedo decir, yo soy un López. ¿Y por qué es un López? Ah, porque mi papá es López. Pero mi papá no puede decir, yo soy un López porque mi hijo es López. Eso no lo puede decir. Bueno, entonces, dice, análogamente se puede decir que la clase A es padre de la clase B. Que A es clase base, A es clase base de B. O que A es la superclase de B, también se puede decir. Lo que no se puede decir es lo que yo decía ahorita. No puedo decir que A es un B. O sea, no puedo decir que el padre es así porque su hijo es así. Bueno, eso a la hora de que si nosotros codificamos al revés, que creamos un padre, queremos crear un padre a través de una clase hija, pues me va a marcar error, ¿verdad? Al revés sí lo puedo hacer. Yo puedo crear un objeto de la clase hija como en una clase de la clase padre. Bueno, dice, para representar la relación de herencia entre dos clases se usa la flecha que parte de la clase hija, o sea, aquí va a partir de la clase hija y termina en la clase padre. Ahí está, con una punta no sólida. De este diagrama se pueden concluir, entre otras cosas, estas afirmaciones. Voy a poner aquí las afirmaciones, nada más que, a ver, lo voy a hacer así, para que se alcance. Es el mismo documento, nada más que como el diagrama quedó arriba, pues no se vería. Dice, un objeto de la clase A tiene dos atributos, W y X, con dos métodos, 1 y 2. Bueno, eso lo podemos ver simplemente en el diagrama. Un objeto de la clase B tiene tres atributos, ¿sí? Dice W, X y Y con tres métodos, 1, 2 y 3. Declarados en su clase, nada más tiene un atributo, el atributo Y.
Y declarados métodos nada más tiene uno, el método 3. Pero en realidad un objeto de la clase B va a tener 3 atributos. 2 los va a heredar y uno lo va a aportar. O sea, un objeto de esta clase absorbe todo esto, pero le agrega esto. Entonces dice, bueno, para un objeto de la clase B, tanto los atributos WX como los métodos 1 y 2 los tiene por herencia. O sea, los tiene por herencia, ¿verdad? No los tiene directamente, los tiene por herencia. Así como nosotros el toString. El toString lo tenemos por herencia. Por eso siempre existe el toString. Luego dice, los tiene por herencia de la superclase A. No obstante, en lenguajes como Java, no tiene acceso a los elementos heredados cuando son privados. O sea, aquí puede haber como un contrasentido. Estamos diciendo que un objeto de la clase B tiene los atributos W y X, pero no tiene acceso a ellos porque son privados. ¿Sí? Entonces, ¿qué caso tendría que yo heredara algo si no voy a tener acceso a él? Pero como sucede en la vida real, ¿verdad? A veces cuando se hace digamos que si hiciera un testamento, cuando un padre o madre tiene hijos pequeños, a lo mejor sí les va a heredar, pero con ciertas restricciones o con ciertas condiciones, hasta que cumplas la mayoría de edad o hasta que termines una carrera. Entonces es lo mismo aquí. La clase A tiene atributos privados que los va a heredar a la clase B, pero la clase B o un objeto de la clase B no puede acceder a esos atributos porque son privados. Ahora, ¿cómo podríamos resolver eso? Pues ponerlos públicos, ¿verdad? Pero si los ponemos públicos, pues va a ser para todo mundo, no nada más para las clases hijas. Ahí como que hay un detalle pues un poco extraño. ¿De qué me sirve que los herede si no los puedo usar? Si no los puedo aprovechar. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Esto es algo así bien importante de entender porque lo vamos a aplicar mucho. Dice, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Es decir, se puede crear un objeto de la clase B en una referencia de la clase A. Bueno, entonces, esto lo podemos ver acá. Vamos a suponer que voy a crear un objeto de la clase A. 1 es igual, vamos a poner en este color, a new A. ¿Sí? Bueno, viene siendo 1 es un objeto de la clase A que se comporta como A. O sea, eso como que es demasiado obvio, porque es lo que hemos usado en todos los ejercicios donde creamos objetos, ¿sí? Bueno, lo mismo aplicaría, voy a poner aquí otro ejemplo. Otro ejemplo muy obvio. Le voy a poner aquí B2 es igual a new B. Eso lo hemos hecho siempre. Entonces, no sé si cuando empezamos a crear objetos, que bueno, les decía, es que desde fundamentos ya habíamos creado objetos. El objeto teclado es un objeto de la clase scanner. Y el objeto azar es un objeto de la clase random. Y la forma en que los creamos era la misma. El nombre de la clase, el nombre del objeto o la referencia, igual la palabra new, y luego repetíamos el nombre de la clase. Y decía, pues, ¿cómo Java no va a ser capaz de deducir que si acá se llama random, en el new también se va a llamar random? O que si se llama scanner, en el new también se va a llamar scanner. ¿Por qué se lo tengo que repetir? Eso fue lo que yo pensé la primera vez que lo usé. Bueno, aquí vamos a tener la respuesta. ¿Qué caso tendría? Ah, caray. ¿Qué hice? Lo borré todo. A ver. No, pues es que también lo borré todo. Pues otra vez, ¿no? No importa. 1 es igual a new
A. Es importante poner estos comentarios, para lo que quiero explicar. A es uno es un objeto de la clase A y se comporta como A. Como lo que está definido en A, ¿sí? Bueno, entonces, otra vez voy a copiar esto y le voy a decir B, y aquí sería otro objeto, new B. Y aquí decimos, ¿por qué repite el nombre de la clase y el constructor? Se llaman siempre igual. Bueno, 2 es un objeto de la clase B y se comporta como B, como un objeto de la clase B. Pero es que puedo hacer esto. Fíjense que le voy a poner aquí mejor le voy a poner aquí otros, porque así se llaman los métodos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces puede haber confusión aquí. Aquí le vamos a poner one. ¿Cómo se escribe en inglés? ¿Así tú? Así, ¿va? Y three es que, ¿así? Bueno, entonces aquí le voy a, para que no se confunda con los métodos, ¿sí? Este va a ser one. Y luego two. Y aquí three. Bueno, three, le voy a cambiar una cosa aquí. ¿Sí? Ahí está la explicación porque es que no siempre va a coincidir el nombre de la clase con el nombre del constructor. Aquí estamos creando un objeto de la clase B en una referencia de A. Entonces, tree es un objeto de la clase B. El constructor es el que me dice qué tipo de objeto es. O sea, el new y luego el constructor, ese me dice qué tipo de objeto es, a qué clase pertenece. Pero se comporta como A. O sea, a ver, si me regreso aquí a los diagramas, si yo creo un objeto, el objeto B se creó en una referencia de su propia clase, como siempre lo hacemos. Entonces, el objeto tú va a tener acceso a 3, a 1 y a 2, hablando de los métodos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con tree? Tree dice que es un objeto de la clase B, o sea, es objeto de la clase B, pero se va a comportar como un objeto de la clase A. Por lo tanto, tree nada más va a tener acceso a 1 y 2, pero a 3 no va a tener acceso. Aunque sea un objeto de la clase B. ¿Sí? Eso puede parecer como, pues, ¿para qué me sirve eso, no? Bueno, lo que sucede es que en una jerarquía de clases, un objeto se puede comportar de diferentes maneras, dependiendo en qué referencia esté, siempre y cuando esté dentro de su jerarquía. Así es que, ¿qué sentido tendría crear un objeto de la clase B en una referencia de A si no voy a tener acceso al método 3? O sea, no lo uso. Cuando no lo use, ¿va? Cuando no lo use. Bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? No es válido, ¿eh? No es válido y me va a marcar error. Porque aquí estoy intentando crear un objeto de la clase hija, más bien, un objeto de la clase padre, new A, en una referencia de la clase hija. Acuérdense, el constructor dice qué tipo de objeto es en realidad físicamente en memoria, qué tipo de objeto es. Y la referencia es la que va a definir el comportamiento del objeto. Nosotros como personas, ya se acuerdan que les dije que no se ofendieran cuando les dijera que somos objetos, o sea, aquí ya las personas los vamos a tratar como objetos. Nosotros como personas nos comportamos de diferente forma dependiendo en qué referencia estemos. Si yo estoy en una referencia de profe, me comporto como profe. Pero si yo mismo estoy en una referencia de papá, me comporto como papá. O una referencia de amigo, me comporto como amigo. Entonces, el mismo objeto, aunque el objeto físicamente, pues soy el mismo, ¿no? Pero yo tengo diferentes comportamientos, dependiendo en qué contexto esté actuando. Eso también se aplica aquí en programación. Y por ejemplo, igual new B
siguen valiendo diferentes constructores, pero para crear solo objetos. O sea, los constructores que programamos en B Sí. son los que vamos a usar para eso. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo aquí estoy asumiendo que las clases tienen por lo menos el constructor por default, ¿verdad? Pero si tuviera otros constructores, pues podría usar otros constructores. Entonces aquí más bien la idea es entender el concepto de la herencia de la clase padre, de la clase hija. Bueno, vamos a terminar la idea de los conceptos de la herencia. ¿Dónde quedaron? Aquí están. Dice, bueno, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Es lo que acabamos de mostrar aquí. Es decir, se puede crear un objeto de la clase B en una referencia de la clase A. Es lo que hicimos ya con tree. Aunque solo serán visibles los atributos y métodos definidos en la clase A. Los elementos definidos en la clase B siguen existiendo, pero no son visibles desde una referencia de A. O sea, la referencia me dice qué es lo que puedo usar. El new me dice qué tipo de objeto es. ¿Sí? Luego, no es posible crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Bueno, eso fue lo último que puse, ¿verdad? Eso no es posible. Luego, dice, a su vez, la clase hija puede tener su propia clase derivada. Yo puedo tener una clase C que sea hija de B. Y la clase C va a heredar de manera directa la Y y el objeto 3, el método 3. Y de manera indirecta va a heredar esto, ¿verdad? Entonces, esta línea de herencia, pues el objeto C, si yo creo un objeto C en una referencia de C, tiene acceso a 1, 2, 3 y 4. Si creo un objeto C en una referencia de B, porque es su clase padre, nada más tendría acceso a 1, 2 y 3. Y si creo un objeto C en una referencia de A, porque es su abuelo, podemos decir, nada más tendría acceso a los métodos 1 y 2. ¿Sí? Y eso depende de en dónde lo voy a aplicar, si es útil, si es útil en muchas ocasiones. Bueno, se crean jerarquías de clases. Aquí el diagrama pues no está muy bien hecho porque la punta debería ser hueca, no debe ser sólida. Pero bueno, aquí vemos algunas jerarquías. Por ejemplo, animal tiene como clases hijas herbívoro, carnívoro y omnívoro. Y luego ya carnívoro tiene león y la hiena. Aquí tenemos una jerarquía de motores. ¿Sí? Y aquí ya, es una jerarquía donde hay dos clases hijas de vehículo, un taxi y un autobús, pero eso ya está con diagramas, ¿verdad? Con diagramas UML. Bueno, nada más por último, si ustedes se fijan, todas las clases tienen un solo padre. A ver, aquí, un padre puede tener varios hijos, varias clases hijas, pero una clase hija solo puede tener un padre. ¿Sí? A eso se le llama herencia simple. Cuando una clase hija solo tiene un padre, se le llama herencia simple. Puede haber casos donde simplemente en los seres vivos, ¿no? Normalmente los seres vivos pues no tienen solo un padre, tienen padre y madre. A eso se le llama herencia múltiple. Cuando una clase tiene más de un padre, de una clase padre, se le llama herencia múltiple. Pero cuando además, si todas las clases hijas solo tienen una clase padre, se le llama herencia simple. Java no maneja herencia múltiple. Java solo maneja herencia simple. C# también nada más maneja herencia simple. El lenguaje que maneja herencia múltiple es C++. C++ maneja herencia múltiple. Nada más que la herencia múltiple, si no la manejamos adecuadamente, se nos puede volver un caos. Me imagino que por eso ya no la trae la herencia Java y C#, porque podemos recurrir a otros tipos de herencia, ¿no? Existe otro tipo de herencia que luego vamos a ver. Pues no es precisamente herencia, pero podremos pensar que es un tipo de herencia. Entonces, pues ya mañana empezamos a hacer un ejercicio, ¿no? Ahorita solo vimos el concepto de herencia. Ahí les voy a pasar ese documento para que lo lean con calma. De las clases también, el de las clases. Para pintar de colores, ¿verdad?